Hola, bienvenidos a Diario de Cuba, a este programa semanal, Los Puntos a las IES. Hoy hablamos de una cumbre en Bruselas que ha sido muy mediática, ha sido muy importante, y es que el pasado 17-18 de julio se celebró esta primera cumbre en 8 años entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Según algunos analistas, esta cumbre nació muerta por las diferencias de intereses entre las regiones. La cumbre se celebró a solo días de que la Eurocámara exigiera la excarcelación de los presos políticos en la isla y llamara también a suspender el acuerdo de la Unión Europea con La Habana si no se detenían estas continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Para hablar de la política europea hacia la región de Latinoamérica y el Caribe y también el papel de Cuba en esta relación, estamos conectados con Jorge Massetti, periodista. Él es miembro del Comité de Coordinación de la Coalición de Frente. También me acompaña William Cárdenas, abogado y diplomático hispano-venezolano. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Internacional Público y Derecho Civil. También conectado con nosotros Luis Blanco, doctor en Ciencias Políticas, jefe de gabinete del secretario general del Partido Popular Europeo y coordinador general de la Internacional Demócrata de Centro. Empezamos con Luis Blanco, si les parece, y quiero hablar de los resultados que nos dejó claro esta cumbre Unión Europea-CELAC. Empecemos por los puntos positivos, porque creo que tenemos que también intentar mirarlo todo de ambos lados, ¿no? Eh, es importante y creo que es importante que la gente sepa, ¿no? Lamentablemente, América Latina no es una prioridad en Europa, ¿vale? Es un estatus que hemos perdido en Latinoamérica hace mucho tiempo. Durante 8 años no se ha celebrado ninguna reunión de alto nivel, ¿vale? En las dimensiones que tuvimos esta semana con la reunión EU-CELAC. Y la verdad es que sí, el nuevo contexto, ¿no? Con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha hecho que la Comisión Europea, que la presidenta de la Comisión, que el vicepresidente encargado de acuerdos comerciales, ¿no? Empezaran a cambiar un poco el abordaje, ¿no? Y hayan tomado la decisión de que era necesario y esencial, ¿no? Volver a establecer una relación un poco más cercana con América Latina. En este sentido, yo creo que es algo positivo que hayamos tenido una cumbre, ¿vale? Sin embargo, o sea, tenemos que decir que los resultados no han sido positivos, y desde, digamos, la concepción de la cumbre tenemos varios problemas de fondo. Desde la participación, ¿no? De regímenes dictatoriales en esa cumbre. No puede ser que en un contexto en el cual la Unión Europea esté tan preocupada, ¿no? Con el autócrata del este, ¿no? Con Rusia, ¿no? Y su postura agresiva contra Ucrania y contra Europa, que podamos tener aquí y recibir con besitos, ¿no? A representantes del régimen venezolano o del régimen cubano o representantes del gobierno de Nicaragua. Yo creo que en ese sentido es un problema que tenemos, ¿vale? El hecho de que, o sea, tenemos en este momento, y se ve, y creo que quedó muy claro en los días antes de la cumbre y durante las negociaciones de la cumbre, que lamentablemente hay un poco una falta de sintonía eh, entre, digamos, las percepciones de mundo de Europa y América Latina o de gobiernos de América Latina en este momento, ¿no? La dificultad que tuvimos, ¿no? Hasta el último minuto de meter cualquier referencia sobre la agresión rusa a Ucrania en el texto final, la declaración final, llama mucho la atención. No solo esto, varias referencias, ¿no? En el documento demuestran que al final la Unión Europea, porque tiene esa necesidad, ¿no? De intentar restablecer lazos con América Latina, ha tenido que conceder un poquito demasiado, ¿no? Varios países salieron o creo que muy contentos, ¿no? O sea, Argentina que sale con su referencia a Malvinas, Chile, que tiene su acuerdo sobre minerales estratégicos, Uruguay, que tiene su acuerdo sobre eficiencia energética y hidrógeno verde, eh, pero también hay varias referencias en el texto final que demuestran, digamos, demasiadas concesiones a una agenda yo diría, de izquierdas, ¿vale? Que no necesariamente
demuestran que vamos por buen camino. Eh, Haría hincapié de nuevo, o sea, lo que quedó mucho y se ha visto mucho, se ha hablado mucho aquí en la prensa europea es esa dificultad que hemos tenido con respecto a Ucrania, ¿vale? Que al final el texto final venga, ¿no? Con una, con una descripción de que uno de los países no participa o no comparte el texto final y que no hayamos podido mencionar a Rusia, yo creo que es muy fuerte, ¿no? Y sabiendo también, y como se ha discutido aquí, que incluso se ha barajado, ¿no? Invitar a Zelensky, ¿no? El presidente de Ucrania, aunque fuera de manera virtual, a la cumbre, y que, bueno, la diplomacia brasileña haya vetado la participación del líder ucraniano en la cumbre, yo creo que es muy fuerte. Más allá de eso, creo que, digamos, para los que nos escuchan en Cuba, ¿no? La condena al bloqueo norteamericano sobre Cuba, la condena a la inclusión de la dictadura castrista en la lista de países que apoyan el terrorismo, todo esto demuestra que, digamos, los resultados, yo creo que desde el punto de vista de la defensa de los valores incluso europeos, ¿no? De defensa de la democracia, de derechos humanos, Estado de Derecho, al final creo que no terminó exactamente como nos hubiera gustado que hubiera terminado esa negociación. Gracias. Vamos a hablar de nuevo de este hueso duro, ¿no? En la cumbre, que fue precisamente la invasión de Rusia a Ucrania, esta guerra. Vamos con Masetti y quiero preguntarte qué visión hay ahora, o al menos qué se está poniendo sobre la mesa de la política europea hacia Cuba después de terminar esta cumbre, también de la resolución hacia Cuba y de la visita de Borrell a La Habana. O sea, ahora mismo, ¿qué visión hay sobre Cuba? Yo creo que por el momento es muy temprano como para hacer un balance de qué pasó en la cumbre. Por el momento solamente tenemos lo público, lo que se ha manifestado públicamente y una declaración que llegó a mínimos. Eso no me cabe la menor duda. Sí, yo creo que hubo algo muy positivo en esta cumbre y fue que mostró, y en esto estoy en contradicción, no en contradicción, sino que pienso diferente como hablaba mi colega hace un rato, que la agenda de izquierdas fue la que impidió que Zelensky participara en la cumbre, que se dijera que en Ucrania hay una guerra imperialista llevada adelante por los rusos. Creo que no fue la agenda de izquierda, al contrario, yo creo que fue que lo que dividió esa América Latina que existe hoy, donde tenemos izquierdas y derechas autoritarias, e izquierdas y derechas que son democráticas. Porque, por ejemplo, a mí me llamó la atención, y no me llamó la atención porque lo vengo siguiendo desde que ganó las elecciones, el presidente Boric, el presidente de Chile, fue el que hizo un llamado a sus colegas a condenar enérgicamente esa guerra, y esa guerra a la que él mismo le llamó imperial. Entonces, que en Europa se vea que incluso posiciones de izquierda como la de Boric, que es innegable, hablan de esto, me parece importante. El mismo Boric también dice que se conviertan los derechos humanos en un valor y que se apliquen sin estar mirando el color de los gobiernos. Eso sabemos perfectamente a quién va dirigido. Eso para volver al contexto de lo que estábamos conversando. Entonces yo creo que en ese sentido fue muy positivo, porque por ejemplo, vimos que podían coincidir en la cuestión de derechos humanos, de valores, en la cuestión de Ucrania, podían coincidir dos presidentes que parecen completamente separados en las posiciones políticas o que objetivamente están separados en sus posiciones políticas, como es Lacalle de Uruguay y Boric de Chile. Es decir, es la izquierda y la derecha resulta que pueden convivir en términos democráticos como se vive aquí en Europa. Y eso a mí me parece altamente positivo y ojalá llegáramos a lograr eso en toda América Latina y particularmente en Cuba, que por supuesto no gozamos de ninguno de esos valores. Yo creo que lo que quedó ahí demostrado es que hay dos Américas, una autoritaria o con tendencias autoritarias, como puede ser el caso de Brasil, y otra América que ama las libertades y los derechos humanos, que poco tiene que ver que sean de izquierda o de derecha. Y para mí eso fue realmente encantador. En cuanto a qué puede cambiar esto en relación a Cuba, creo que realmente muy poco. Cuba fue buscando muy poco. Si vemos, por ejemplo, que la declaración final ni siquiera fue publicada en las páginas de la prensa oficial cubana,
para no decir que es la única prensa que existe, porque bueno, por suerte ahora están ustedes y existen otros medios también independientes hasta dentro de Cuba, pero la prensa oficial no publicó ni siquiera la declaración final. Es decir, que ellos muy conformes no se fueron con eso. Por otro lado, me habías hablado de la visita de Borrell, disculpa que pase así de una cosa a otra. En cuanto a la visita de Borrell, yo creo que la visita puede haber sido positiva. ¿En qué sentido? Yo no desconozco qué se habló allí. Yo sí veo como elemento negativo porque creo que mínimamente Borrell tendría que haber tenido un gesto hacia los prisioneros políticos, reunirse con algunos familiares de presos, cosa que no hizo, o reunirse con parte de la sociedad civil cubana que existe y que cada vez gana más fuerza. Solamente se reunió con el gobierno cubano y, según dice el mismo gobierno cubano, Borrell no lo ha desmentido, con la embajada norteamericana, porque lo que más le preocupaba era el tema de Ucrania. Claro, también se dijo cuando él regresó que el observador de derechos humanos va a visitar Cuba en noviembre para ver los pactos que se tienen de cooperación y avance en derechos humanos. Yo creo que en noviembre vamos a ver los resultados de esa visita y va a ser muy importante. Recuerden que si quieren opinar sobre las respuestas de cada uno, está el espacio abierto para hacerlo. Si puedo añadir algo, o sea, yo creo que justamente, o sea, es que el régimen cubano no necesita ahora como dar mucha visibilidad a la cumbre. O sea, al final yo creo que más allá del texto en sí, yo creo que la visita de Borrell ya les dio todo lo que necesitaban, ¿no? Yo creo que me llamó mucho la atención y eso generó bastante, digamos, insatisfacción aquí de varios sectores en Europa, ¿no? El hecho de que Borrell vaya y diga, ¿no? De manera muy clara que no tiene ningún interés y ni siquiera los medios, ¿vale? De intentar promover cualquier tipo de cambio en Cuba, ¿vale? Que muy bien, está un tema de soberanía, pero decir que la agenda europea se hace, o sea, nos quedamos a las ciegas, ¿no? O sea, no queremos, no tenemos ningún interés en cambiar algo en un país que, digamos, no sigue las normas democráticas, cuando sí tenemos un acuerdo de cooperación con Cuba que establece que sí hay una normativa y elementos, ¿no? de derechos humanos que tienen que ser cumplidos, eso llama mucho la atención. Entonces, en ese sentido, quizás, o sea, Cuba creo que la victoria es haber participado en la cumbre, no necesariamente el texto. Yo creo que no es ninguna victoria participar en la cumbre, y es la parte que no conocemos, y Boric sí lo dice de alguna manera, las fuertes discusiones que existieron, y yo creo que tuvieron que soportar lo que no soportan en Cuba, que es escuchar opiniones diferentes, incluso de personas que vienen desde la izquierda, como en el caso de Boric. En cuanto a lo de Borrell, yo no creo tampoco que haya que decir que haya sido negativo o contrario a los intereses de la democracia en Cuba. Desconocemos qué se habló allí, no sabemos qué se va a plantear en noviembre y yo creo que tenemos que partir de cuestiones constructivas. Es decir, Borrell además va con un mandato, que es el mandato del Consejo Europeo, él responde a eso, no es él personalmente. Entonces sí es cierto que a veces Europa no hace todo aquello que nosotros esperaríamos que haga, pero tenemos que contar con Europa porque es un continente que ha demostrado y que ha convivir en democracia durante muchísimos años y donde nosotros mismos hemos aprendido a convivir en democracia. Y bueno, aclarar que por información que tenemos de familiares de presos políticos, en cuanto a la visita de Borrell, sí hubo unas escuetas visitas de algunos familiares, pero bajo la custodia y la seguridad del Estado. Entonces tampoco fue de libre movimiento, ni mucho menos. Y me voy con pregunta para William Cárdenas. ¿De qué manera repercuten las dos resoluciones contra Cuba y Venezuela aprobadas por el Parlamento días antes de la celebración de esta cumbre en las relaciones políticas de esos estados con la propia Unión Europea? Yo creo que las resoluciones tienen la importancia, sobre todo el respaldo del Parlamento Europeo a posiciones tanto de los pueblos de Cuba como de Venezuela, muy importantes. Pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, no solo se refieren a hechos y episodios que se están viviendo ahora mismo con motivo de un eventual proceso electoral a celebrarse el año
2024, sino que también hicieron hincapié, y es la primera vez que ocurre, ¿no? Dando respaldo y expresando la solidaridad con la investigación que adelanta el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela durante los últimos 20 años. Pero una cosa son estas resoluciones del Parlamento Europeo, en donde también se pondera la situación de Cuba, la situación social, y de manera muy sutil, ¿no? Se habla de temas políticos, pero lo que ha ocurrido después, yo creo que es, bueno, pues un auténtico disparate, ¿no? En la Unión Europea se ha producido este encuentro de la Unión Europea con la CELAC, que ha estado gobernado totalmente por la CELAC. Es que desde el primer momento la Unión Europea abdicó, aceptando el veto que pusieron Cuba, Nicaragua y Venezuela a la presencia del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, en esa cumbre. Y eso es insólito, porque muchos países de la Unión Europea están apoyando a la lucha de Ucrania contra Rusia. Entonces yo creo que ahí ya empezaron a notarse unas fisuras que luego terminaron siendo unas grietas impresionantes, ¿no? Yo no dudo en calificar que lo que se celebró en Bruselas fue una cumbre del Foro de Sao Paulo. Allí estaba representada toda este progresismo latinoamericano que simplemente es una máscara detrás de la cual están gente que está perseguida, que ha sido perseguida por delitos gravísimos, ¿no? Como Gustavo Petro por sus actividades terroristas, José Ignacio Lula da Silva por los hechos de corrupción que lo llevaron incluso a la cárcel, y la señora Daisy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, que está señalada, es una de las integrantes de la cadena de mando, que van a ser acusados por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no? Entonces era realmente difícil de entender cómo líderes de la Unión Europea se presentaban y se sentaban tratando a estos señores como si fueran demócratas. Y estos tienen una sola explicación, ¿no? La explicación es que la Unión Europea está ahora mismo, en este semestre, en manos de unos señores que se dicen socialistas, pero que gobiernan con comunistas, ¿no? Que son Pedro Sánchez, el presidente del gobierno del Estado español, el señor alto comisionado para los asuntos, la política exterior de la Unión Europea, que es el señor José Borrell, ¿verdad? Y todos ellos de alguna manera muy influenciados por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y esto forma parte de una agenda que ha trastocado, ¿no? Completamente cuáles son los valores democráticos y los principios que le dan origen a la Unión Europea. Entonces, la señora van der Leyen participa en esta operación que deja muy mal situado al Parlamento Europeo. Si el Parlamento Europeo una semana antes había cuestionado todas estas cosas, ¿no? Las conductas antidemocráticas, las conductas perversas de los gobiernos de Cuba, de Venezuela, ¿cómo es posible que ahora se les haya dado esta tribuna a estos señores, ¿no? Nos vamos con Luis. Quiero preguntarte qué se puede dilucidar, ¿no?, sobre el papel de Cuba en la cooperación de la Unión Europea con América Latina. Muy bien, yo creo que es uno de los grandes dilemas que tenemos en nuestra política exterior hacia América Latina, ¿vale? Por un lado, por supuesto, hay una
una línea, ¿no? De que tenemos que volver a acercarnos, ¿vale? E incluso desde alguna manera como volver a establecer un diálogo, pero la realidad es que la cooperación con Cuba nos causa muchos dilemas. Desde hace muchos años tenemos un acuerdo de cooperación con Cuba, ¿vale? Y hay una línea, ¿no? Diciendo que tenemos que volver a hablar, un diálogo, volver a restablecer el contacto, pero la realidad de las cosas es que es un régimen que no actúa de acuerdo con las reglas del juego democrático, que tiene prisioneros políticos y lamentablemente nuestros instrumentos de cooperación que nos dan determinadas herramientas, ¿no? Para lidiar con ese tipo de suceso, lamentablemente no se activan. ¿Vale? Eso genera, y por supuesto genera, hay varias visiones ideológicas. Lo que le puedo decir es que desde el Parlamento Europeo yo creo que lo tenemos muy claro. No podemos aceptar, ¿no? Lo que se hace en Cuba. Creemos que Cuba tiene un efecto nocivo, ¿vale? En términos de, digamos, su influencia en determinados países de América Latina y perjudica, digamos, una agenda de cooperación y de cooperación democrática en varias áreas con otros países de América Latina. Entonces yo creo que sí, es un país que, digamos, es un elephant in the room, como se dice aquí, ¿no? Yo creo que por supuesto, o sea, la cooperación con América Latina es mucho más amplia que esto, ¿no? Y creo que en los últimos días también, o sea, hemos abordado varios de esos temas, ¿no? Desde la cooperación comercial, cooperación con Mercosur, otros acuerdos comerciales, pero desde el punto de vista de, digamos, de compatibilidad de valores y, digamos, de mantener una coherencia en la política exterior de la Unión Europea, que está basada en valores, ¿no? O sea, actualmente esos valores son tan importantes en varias dimensiones de la política europea, desde la parte de democracia como defensa de cuestiones ambientales. En los últimos años se ha visto que la política exterior europea está cada vez más, digamos, buscamos cada vez más fundamentarla en valores. Y cuando tenemos, digamos, una contrapartida con la cual, o sea, tenemos un problema en ese ámbito, la verdad que genera determinados problemas para que esa política, digamos, de cooperación pueda desarrollarse de una manera más efectiva. Entonces, yo quisiera pasar contigo para hablar de esos puntos positivos, ahondar en esos puntos positivos de la cumbre. Antes mencionabas alguno y quisiera volver a lo positivo que dejó esta cumbre. Yo creo que como otro saldo positivo quedó clarísima cuál es la posición, si bien ellos lo han venido haciendo, y creo que hasta en un determinado momento se burlaron de la Unión Europea, me refiero al gobierno cubano, por ejemplo, cuando se presentan en visitas permanentes a Moscú, incluso ha ido el ministro de las Fuerzas Armadas, llegan a acuerdos militares, cuando por otro lado están diciendo que ellos lo que quieren es la paz en la región. Digamos que eso muestra una contradicción. En este caso, yo imagino lo enervadas que deben haber sido esas discusiones cuando se tocaba el tema de Rusia, que por otro lado ni siquiera quedaron muy bien con Rusia, por eso es que yo creo que no lo publicaron en la prensa oficial cubana. Yo creo que el amo ruso debe estar regañando a Canel hoy por haber aceptado que se tocara el tema, incluso y que no se haya levantado de la mesa. Pero bueno, eso yo lo veo como elemento positivo. Como otro elemento positivo lo veo que es que permite, cuando vemos estas posiciones de una izquierda que no es uniforme en América Latina, que hay una izquierda, o que se dice izquierda, que es completamente autoritaria, que sigue reivindicando, por no decir Stalin, a la Unión Soviética, y en este caso a Putin, que no es lo mismo, es simplemente un mafioso. Yo le llamaría más una izquierda mafiosa y autoritaria. Cuando vemos esa izquierda, pero además vemos otra izquierda que abre otros caminos, que habla de los derechos humanos, y eso nos permite a nosotros, como sociedad civil cubana, ir a trabajar con ellos, conversar con ellos, tener vínculos. En este momento, por ejemplo, se está preparando una exposición en Chile, donde Tania Brugueras está participando, y es en el Museo de la Memoria Salvador Allende, donde se denuncia la violación de los derechos humanos de esa cruel dictadura de Pinochet, y ahí participa una artista cubana que sin duda, como ella misma dice, activista. Esa presencia. Y yo creo que estos encuentros, a pesar de lo que quiera la Unión Europea o a pesar de lo que quieran los gobiernos que están allí, también nos permiten este tipo de acercamientos y creo que debemos fomentarlo.
Por eso digo que es positivo. Muchísimas gracias y quiero pasar ahora con William Cárdenas. ¿Es posible que para Europa la CELAC pudiera representar una puerta de entrada al mercado venezolano? Y también, ¿en qué medida Cuba influye en esta apertura? En ese aspecto tengo muy fundadas reservas, ¿no? O sea, la CELAC no es otra cosa que una congregación de comunistas que simplemente, bueno, pues están haciéndole sombra a la organización, a la organización que debe manejar estas cosas en América, que es la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, han encontrado a través de Pedro Sánchez, a través de José Borrell, ¿verdad?, que son dos personajes que hoy en día ocupan puestos claves. O sea, Pedro Sánchez, presidente del Consejo de Europa; José Borrell, presidente y alto comisionado para los asuntos exteriores. Han encontrado que esta cumbre, bueno, pues se haya prestado, haya servido para hacer de tribuna de gente que no comulga con las democracias, ¿no? O sea, todos sabemos de dónde viene Petro y quién es Petro, y todos sabemos, y lo de Fernández, el representante de la Kirchner en Argentina, y lo de Lula da Silva, el creador del Foro de Sao Paulo. Entonces, con esos mimbres se tejieron estos cestos, pero estos cestos no le ofrecen absolutamente nada, ninguna alternativa válida para los pueblos latinoamericanos que esperan un camino de esperanza, de luz, de que les permita definitivamente encontrar el rumbo de la libertad, de la democracia, del progreso, ¿no? Entonces tengo muchas reservas en relación a eso, ¿no? Y voy con Luis, porque mientras Latinoamérica se acerca a Rusia y países como por ejemplo Cuba, Nicaragua no condenan la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea se ha impuesto como bloque al Kremlin con muchísimas sanciones. Entonces, ¿cómo afectó la invasión de Rusia a Ucrania a la cumbre y logró la Unión Europea incidir en algo para limitar la influencia de Rusia en la región? Desde el principio, ¿no? Desde que hace muchas semanas cuando se filtraron los primeros borradores de la declaración, o sea, quedó muy claro que esa cuestión, ¿no? Porque el primer borrador que he enviado por la parte europea venía de manera muy clara, ¿no? Con un lenguaje que proponía, ¿no?, que hubiera una mención y una condena a la agresión rusa a Ucrania, ¿no? Y sabemos por varias fuentes, ¿no?, de que en los días que antecedían la cumbre ese ha sido uno de los temas más complicados, y también durante la cumbre. La verdad que llegaron a esa solución final, ¿no?, de demostrar preocupación por lo que pasa en Ucrania, pero quedó muy evidente que, digamos, eso es algo que no nos une, ¿no? Y que hay una perspectiva muy diferente en ambos continentes. Hay que tener muy claro que la agresión rusa a Ucrania ha cambiado totalmente las prioridades de Europa, ¿vale? Y esa es una prioridad fundamental en Europa. Nos ha afectado en todas las dimensiones de nuestras vidas, desde la parte económica, prioridades de seguridad, inversión en seguridad, y también un poco de retomar, ¿no?, la importancia de los valores en nuestra política exterior, ¿vale? Por eso mismo, bueno, en términos digamos, las conclusiones, es una lástima que no podamos haber podido, digamos, avanzar un poco más, tener un texto, digamos, que, no sé, un poco más justo con lo que está pasando, ¿no?, con lo que están lidiando los ucranianos en estos momentos. Eh, y, y eso, yo creo que tenemos que avanzar, ¿vale? Lamentablemente también hay que decir, creo que podemos reflexionar de alguna manera, ¿no? Mientras Europa está luchando en contra de Putin, eh, digamos, hay otros elementos que también son conclusiones de esa cumbre que nos hacen dudar un poco del abordaje europeo, ¿no? O sea, la reunión de Macron con los venezolanos, ¿no? Digamos, ese posible acuerdo, ¿no?, de que se está hablando para permitir que el gas, ¿no?, venezolano pueda llegar a través de Trinidad y Tobago en Europa, ¿no? Lamentablemente también hay muchas críticas aquí en Europa por el hecho de que estamos intentando independizarnos, ¿no?, de la dependencia energética de Rusia, pero lamentablemente
digamos, los países con los cuales estamos hablando para, digamos, independizarnos son países que tampoco son democráticos. En ese sentido, o sea, no es solo una crítica al lado latinoamericano, ¿vale? Pero sí creo que cuando se pone como una meta no tan fundamental intentar encontrar un consenso sobre algo tan básico como es una invasión totalmente ilegítima a un país que no ha hecho nada para ser invadido, que no se puede encontrar ese consenso, es algo, yo creo que muy preocupante. Seguimos con Macetti si no tiene nada que añadir aquí a este aspecto. Y es que Díaz-Canel se fue con las manos vacías en lo económico, fue recibido por protestas de exiliados que viajaron a Bruselas y se sabe además que una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz, que es crítico de la situación de los derechos humanos en Cuba, también fue un fiasco diplomático. Entonces se va Díaz-Canel debilitado de este encuentro. Yo no creo que se haya ido debilitado, pero tampoco, pero estoy seguro que tampoco ganó ni logró nada. Yo no sé cuáles serían las expectativas de ellos al participar en este encuentro. Yo creo que era sobre todo fortalecerse dentro de la CELAC, que eso para ellos es muy importante. Hay que ver que el país que en este momento tiene la presidencia de la CELAC es un país muy próximo a las posiciones que tiene Cuba. Entonces necesitaba fortalecer la CELAC y fortalecer las posiciones autoritarias que existen dentro de la CELAC, como hablábamos antes. Yo creo que tienen la mínima inteligencia para saber que en este momento económicamente es muy difícil obtener acuerdos económicos con Europa. No solo porque violan los derechos humanos, sino porque Europa está poniendo todos los esfuerzos en esa guerra imperialista de Rusia contra Ucrania. Es decir, creo que para ellos debe haber sido, no fue decepcionante, pero tampoco lograron absolutamente nada. Solo lograron evidenciarse una vez más frente a los europeos, porque aquí se dieron las discusiones, participaron todos, latinoamericanos, europeos, en su carácter autoritario. En este sentido, en cuanto a la guerra de Ucrania, debo decir que De Frente y otras organizaciones del exilio cubano, desde el primer momento, incluso antes de que comenzara la guerra, unos 10 días antes de que comenzara la guerra, el ministro de Relaciones Exteriores ruso se permitió decir en Ginebra que si la OTAN se seguía acercando a sus fronteras, ellos iban a poner tropas en Cuba y Venezuela. Y resulta que el gobierno cubano hizo mutis por el foro, silencio absoluto, no dijo nada, al contrario, salió casi a apoyar. Y resulta que varias organizaciones del exilio, nosotros, por ejemplo, aquí en Francia, fuimos frente a la embajada rusa a decirle a los rusos que el gobierno cubano no representa al pueblo cubano, que los que representan no somos nosotros tampoco, es la sociedad civil y la oposición que está dentro de Cuba. Y desde ese día participamos en todas las manifestaciones que hacen los ucranianos aquí en Francia. Yo llamo a todos los cubanos del exilio, y si me permiten ustedes, a que participen y estén unidos a los ucranianos, porque ellos están peleando por nosotros. Lo que pase en Ucrania va a marcar el destino, no solo de muchos países de Europa, sino también de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se han convertido en sus lacayos. Totalmente. William, ¿cree que se pudiera poner en práctica una homologación de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea hacia casos individuales de violadores de derechos humanos en la región latinoamericana, dígase jueces, militares, políticos, y qué hechos o prácticas podrían llevar a estas medidas? En manos de estos señores es imposible, ¿no? Entre otras cosas, porque dictan sanciones y no las ejecutan, ¿no? La señora Daisy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, está sancionada por la Unión Europea y una de las prohibiciones que tiene es la de que se le impida pisar suelo del espacio de Schengen, pero no solo suelo, espacio aéreo del espacio de Schengen, ¿no? Y resulta que la han recibido con honores. O sea, ¿de qué vale dictar sanciones si luego no las vas a cumplir? Bueno, eso yo creo que Europa debe estar avergonzada, ¿verdad? Y la gente que sabe y que sabe cuáles son los valores que existen en Europa y que han permitido la creación de esta unidad geopolítica. Yo creo que es el hecho más importante que ha ocurrido en la última mitad del siglo XX, desde el punto de vista de la integración de
de gentes con diferentes lenguas, con diferentes culturas, con diferentes espacios, se unieron y conforman esto, pero lo conforman sobre la base de los principios de la libertad, de la democracia. Bueno, y entonces estos vienen los líderes, se reúnen con justamente los que violan los derechos humanos, los que tienen sometidos a sus pueblos, obedecen el dictado de los que, como desde Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿verdad? Dicen quién es el que puede estar en esta reunión cumbre de la CELAC con la Unión Europea. O sea, es lamentable para los pueblos europeos, y la posibilidad de que esto se homologue con las sanciones de los Estados Unidos, yo creo que de esta manera es imposible, es remota, ¿no? Y ya para terminar, Mazzetti, ¿cómo se puede incidir desde la sociedad civil en la política de la Unión Europea hacia Cuba? Yo creo, y eso también lo estamos tratando de hacer desde Frente, y otras organizaciones de la sociedad civil cubana también lo están haciendo, yo creo que hay que participar o buscar la manera de participar en la solución o en la discusión o en el aporte de los problemas que está sufriendo el mundo hoy. Me refiero al calentamiento climático, me refiero a la lucha por la libertad de la mujer, me refiero a la lucha contra la homofobia, me refiero a la lucha contra el racismo. Por supuesto, lo de los derechos humanos y las libertades democráticas, eso es algo permanente. Pero en la medida que nosotros logremos participar en instituciones dedicadas a eso, me refiero a universidades, centros académicos, instituciones europeas que están abocadas a esa, en la medida que miembros de nuestra sociedad civil, académicos que también tenemos, y no solo en el exilio, también dentro de Cuba, lograr que sean invitados y que participen, que quizás no tengan que hablar solamente de la problemática cubana, sino esos problemas que tiene el planeta hoy y que busca resolver, el problema que tenemos los seres humanos en este mundo global y que tenemos que resolver y que son injustos. Participando en eso, por un lado, estamos participando en la solución de causa justa, y por otro lado, le da un espacio a la sociedad cubana. ¿Qué hace el gobierno cubano cada vez que habla con diplomáticos en el mundo y les preguntan, bueno, porque ustedes no hablan con la oposición, porque ustedes no buscan, prefieren hablar con los rusos y no con la oposición, prefieren hablar incluso hasta con los norteamericanos, pero no con la oposición? No, esa es una oposición completamente intolerante, esa es una oposición que no escucha a nadie, es una oposición que, además que no tiene nivel para gobernar. ¿Quién puede cambiar algo aquí? No, sí, hay que demostrar, y se está haciendo ya, que la sociedad civil cubana ha generado una cantidad de especialistas, de hombres dignos que son capaces no solo de gobernar, sino de solucionar problemas en otros lugares del mundo. Y yo creo que así vamos abriendo espacios, deshaciéndonos solo, saliendo del problema solo Cuba. No, los problemas nuestros también están en el mundo. Quisiera añadir algo sobre el tema de la sociedad civil. Yo creo que habría que decir que la presencia de la sociedad civil cubana aquí en Bruselas se nota cada vez más. Han encontrado espacios de diálogo y contacto al más alto nivel, y yo creo que sí, o sea, están avanzando causas muy importantes desde el punto de vista tanto de denuncia de lo que está pasando en la isla, derechos de, o sea, tema de los presos políticos, sino también otros temas en los cuales creo que son compatibles con la agenda europea. Pero sí, hablando de manera más amplia, ¿vale? Sobre temas de digamos, sociedad civil latinoamericana, se ve un déficit muy grande todavía, ¿vale? Las organizaciones de la sociedad civil que son activas aquí en Bruselas tienen una agenda bastante ideológica, ¿vale? Y se hacen muy presentes. Y lamentablemente no creo que aportan de una manera muy constructiva, digamos, en determinados puentes y posibilidades de cooperación entre América Latina y Unión Europea. Y doy un ejemplo muy básico también relacionado con lo que se ha discutido esta semana, ¿no? El acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿vale? Yo no creo que no haya participado en ningún evento en los últimos años aquí en Bruselas organizado por alguna organización de la sociedad civil que haya dicho algo positivo sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Se unen con organizaciones de la sociedad civil europea, con una agenda un poco ideológica, y hay una campaña muy negativa, no solo del acuerdo de cooperación con la Unión Europea, con el Mercosur, sino también otros acuerdos comerciales. Y yo creo que eso no es muy positivo.
Yo creo que necesitamos un equilibrio, ¿vale? Y yo creo que no es el interés tampoco de los gobiernos, en este caso del Mercosur. Entonces yo creo que sí hace falta un trabajo un poco más consistente y equilibrado y más, digamos, estructurado también. Me gustaría ver como un poco más de equilibrio y una presencia más fuerte de otras organizaciones de la sociedad civil aquí en, digamos, haciendo, digamos, el puente con Europa. Yo creo que eso es positivo y podría ayudar mucho a que avancemos otras áreas de cooperación con América Latina y también con Cuba. Pues muchísimas gracias por estar en este espacio, Jorge Massetti, William Cárdenas y por supuesto Luis Blanco. Estaremos en contacto.